Hola, hola. ¿Estamos todos? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué buenos tal? días. Tanto tiempo, muchísimo que no nos metíamos acá a charlar con ustedes. Hacía ya bastantes... 2 fines de semana por lo menos. Por lo menos, no me acuerdo exactamente, pero al menos 2 fines de semana sin pasarnos por aquí en Qué este locura. formato. Sí, lo extrañábamos un montón. Es que teníamos ganas de comentar los últimos videos y veníamos charlando entre nosotros, Sí. intentando hacer la cuenta de cuándo fue la última vez. Y me parece que fue 2 semanas y media, casi 3. Sí, teníamos un montón de ganas, acá estamos. Además teníamos ganas porque queríamos hablar con ustedes que llegamos a los 20.000 suscriptores finalmente. Vamos los pibes. Que teníamos mentalmente esa cifra. No sé si se acuerdan, pero yo hace mucho tiempo, antes de mi cumpleaños, venía diciendo que queríamos compaginar las dos celebraciones con algo y era esto, lo de cruzar los 20.000. No se dio, pero bueno, un par de meses después, acá estamos celebrando todos juntos. Estoy empezando a leer el chat, que hay aquí un montón de comentarios. Sí. Vas a leer por ahí por tu teléfono, ¿no? Sí, voy a leer aquí por el teléfono porque la verdad no veo muy bien y tengo un ojo un poquito mal, o sea que... Sí, te entró algo antes, ¿no? Voy a ver. Bueno, a ver si te pasa Isabel La Rosa, me alegra mucho, son fantásticos, por eso los seguimos y sus viajes maravillosos. Yo viajo con ustedes. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel, siempre con nosotros. Rubén Señorí dice a las 4 ahí firme. Qué grande, Rosario Rubén. Navas esperando el directo, chicos. Rosario, otra fija siempre ahí. María Alejandra desde Yala, Jujuy, Argentina. Me sumaré al festejo con empanadas hechas por mí. ¡Qué rico! Me sumaba, hacíamos el directo desde ahí, Mira, ahí, qué rico, Ana Lía Pupo, allí estaré esperando el directo. Agustina Giselle también dice, justo para los mates, para la hora del mate. Bueno. Ay, mira, no tenemos a mano mate acá. Mi papá tiene por allá, estamos en casa de mis papás y no tenemos mate a mano. Mira que en la furgo siempre lo tenemos ahí para los directos. Ceci también nos saluda. Nadir Machado González dice, congratulations from Brazil. Thank you very much. ¿Quién fue? Nadir Machado González. Nadir, un abrazo, Brasil, Teo Brasil. Susana Castelucho, buen domingo a todos desde Montevideo, Uruguay, por supuesto, Susana. Susana, siempre ahí presente, en las buenas, en las malas, en las tardes, en las tempranas. Oski también dice, felicidades, no seremos unos genios, pero al menos somos unos cuantos. Ahí estamos. La verdad es que 20.000 suscriptores es un montonazo. Sí, es que, a ver, a mí me impone, porque recuerdo algún otro, nosotros ya teníamos este plan, no sé si... Ahora vamos, ¿qué te parece si hacemos, como en el último directo, un resumen? Porque hay mucha gente nueva. Exacto. Estaba a punto de recapitular un poco los preparativos del viaje, pero me parece que como hay tanta gente nueva constantemente, vamos a hacer un mini resumen. Acaba los últimos... María Teresa Medina dice, enhorabuena chicos, y Rubén Soya Juanes, felicidades ya por muchos más. Muchas gracias. Marcelo Moreira, boa tarde, acompañando de Sao Paulo. Boa tarde de Sao Paulo. Toti también está por aquí, pronto esperando con celo y a 2 teles más para sumar. Muy Qué bien. grande, muchas gracias. Todo eso suma y vamos a poner... Y da sus frutos porque claramente se nota como el canal va creciendo. Un montón. Y en parte es muchas gracias por todo el apoyo que nos dais siempre, que nos ayuda a que el algoritmo nos siga mostrando a nueva gente y se siga sumando gente a esta comunidad tan bonita. Sí, nos da bola y todo lo que hacen ustedes, que es gratis, suma un montón. Sí. Que ya hablaremos. Últimamente no tenemos tiempo de contestar, pero leemos. Y había mucha gente, los acabo de descubrir en este vídeo, tal. Y les gusta un montón lo que ven, pero te tienen que encontrar. Sí. Y es una aguja, nuestro canal es una aguja en un pajar, porque Internet está ahora. Así que todo lo que hagan para que se difunda el canal nos ayuda. Pablo también está por aquí. Hola a todos. Hola, Pablo. Viaja siguiendo el sol. Felicidades, chicos. Muchísimas gracias, Pau Diego, ¿no? Sí. Dice grandes. Pablo, felicitaciones por los 20. Parece que estoy emocionada. Podría ser, pero no es eso. Le entró algo hace una hora, ¿no? No, hace más. Sí, como veis, lloro solo de un lado, pero bueno. Está emocionada. Suscríbanse, ¿ves cómo se emociona? Héctor también está por aquí. Felices 20.000. Gracias, Nicotra. Héctor. Muchas gracias. Un abrazo, Héctor. Rubén Siñeriz. Se te fue. Se me fue. Se te fue. Ay, se me conectó con la tele. No sé qué está haciendo Ángela compartiendo con la tele. ¿Dónde andabas? Mira, tengo el teléfono acá yo también. Estabas con Rubén Siñeriz, ¿no? Sí. Acá está. Dame el tuyo. Ahí va. Hola, genios. Felicitaciones por los 20.000. Vamos a por más. Bruno Cordeiro, meus parabéns. Vocês têm tudo para continuar a crecer. Desejo bons ventos. Abrazo. Muito obrigado, Bruno, era, ¿no? Sí.
Muito obrigado, Bruno, a tu Brasil. Y a Rubén Señoriz, que no le dijimos, por supuesto, gracias por estar una vez más. Muchas gracias. Desde hace tanto tiempo, Rubén. Sin fallar un fin de semana ni nada, ¿eh? Adriana Delfino, felicitaciones, chicos, desde Argentina. Darío Vila también, por supuesto. Hola, chicos, acá estoy. Néstor de los Santos, felicitaciones desde Tandil, provincia de Buenos Aires. Tenemos pendiente pasar por Tandil también. Bueno, y a La Pampa como Darío también, que dijimos que íbamos a parar, al final no paramos. Silvio Leone, felicitaciones por los 20.000. Saludos desde San Rafael. Mira, San Rafael, ahí acabamos de estar. Ahora vamos a hablar de eso también. Nuestra casa. Me quedan ya unos poquitos comentarios. Zuli Echeverry, felicitaciones, chicos, vamos para adelante. Zuli desde Colombia. Ignacio Francisco, Breni Raimundo. Hola, Angie, Rubén, muchas felicidades por llegar a los 20.000 seguidores. Muchas Yo gracias. los sigo feliz y contento porque ustedes son muy buenas personas y se nota la cercanía en sus vídeos. Gracias. Dice. Muchas gracias de verdad. Era Ignacio, ¿no? Nos alegra un montón que les guste viajar con nosotros. Nesver dice, hola, saludos desde Málaga. Néstor desde Málaga, sí. Que yo no sabía que estaba por España, pero recuerdo un comentario cuando nos fuimos, que pusimos que nos íbamos de Mendoza y dijo que si estábamos por Málaga que le avisemos. No sabía, así que un abrazo, Néstor, hasta Málaga. Antonio Cuña dice, ¿y cuándo van a Alaska? Nos escribe desde Venezuela. Uf, ojalá, pero es que... ¿Se ve tan lejos Alaska? Sí, falta mucho. Mentalmente esto te liquida, es más duro de lo que piensan. Hay que ir a corto plazo, disfrutando el camino, las ciudades, la gente que te vas encontrando en el momento. Hay que vivir el presente. Eso es. Que está bueno tener ambición y proyección para el proyecto, porque lográs muchas cosas. Al final parece ayer cuando estábamos en Uruguay, parece ayer cuando estábamos en Brasil, y ahora ya nos comimos media Argentina, y esto está pegando fuerte, y tenemos ganas de llegar a Alaska o a Costa Rica o a donde sea, pero poquito a poco. Rubén Señorí dice, Anche, media triste. Aquí estoy triste, aquí estoy feliz. Totichi dice, somos 43 en el vivo y solo 28 me gustas. ¡Opa! No se olviden de darle al botón de me gusta. Muchas gracias. Anotación. ¿Quién fue ahí? Toti. Silvana Gómez también nos felicita desde Mendoza. Delia Jan Grande, felicitaciones por esos 20.000 que seguro lograrán muchos más. Muchas gracias. Lili lo dice, hola chicos, después de un mes vuelvo a comentar. También visité a la familia. Felicitaciones por el casamiento. Ahora vamos a explicar a la gente que puede ser que no entienda a qué nos referimos. Y también Janina nos saluda desde Mendoza. Buenísimo. Bueno, y el último, Esteban Eduardo. Buenas tardes, al menos aquí en Argentina. Sí, son tardes. Aquí son tardes técnicamente porque tenemos el sol. Que lo comentamos en el último video, la luz que hay durante el verano en España es una locura. No van a entender. Yo creo que hay mucha gente que igual no va a entender ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos y qué está pasando? Sí. Vamos a hacer una breve, creo que en el último directo nos extendimos mucho. Vamos a intentar hacer una breve recapitulación de qué es el Plan Pagea, dónde estamos, qué estamos haciendo. Exacto. Para toda esa nueva gente que se está uniendo últimamente, que son bastantes, porque de hecho atrasamos un poquito el directo y ya vamos a hacer casi 21.000. Estamos, sí, es una locura. En 20.815. En 10 días, 815. Nos faltan, así, 100 y poquito y ya somos 21. Exacto. Así que bueno, vamos a hacer una breve introducción para poner un poquito en contexto a toda esta gente que nos pregunta en vídeos, en random, en comentarios de, pero ¿por qué están aquí y ahora están allá? Y algunos. Bueno, también podemos decir otros que dicen, este chico tiene acento uruguayo, ¿de dónde será? ¿De dónde será? Sí, a veces te cagas de risa porque no saben por dónde van los tiros. Yo hablo medio raro, que un día se me da por un acento y otro para el otro. Que algunos creen que lo pongo y yo soy más vago que nadie y es que no tendría ese extra esfuerzo en meterme un acento que no tengo. Me sale así porque soy mitad a mitad. Soy argentino, pero español de adopción. Y recapitulemos. Ella que se le da bien resumir, empezalo. Y nuestra historia es que nos compramos una furgoneta, la camperizamos, no nosotros, no con una empresa. No resumas tanto, animal. A ver, yo soy Rubén, soy argentino y a los 14 años me fui a España, en Galicia, y ahí nos conocimos. Pim. Exacto. Y después decidimos comprarnos una furgoneta, la camperizamos. Estuvimos por Europa hasta que conseguimos enviarla desde Europa a Sudamérica, concretamente a Uruguay. Estuvimos recorriendo Uruguay por aproximadamente 3 meses. Salimos hacia Argentina, pero nos metimos en Brasil. Estuvimos en Brasil los 6 meses que te dan de permiso para recorrer Brasil.
Volvimos a entrar en Argentina, nos fuimos todo por la ruta 3 hasta Ushuaia, empezamos a subir por la 40 y estando en el Chaltén se vino el invierno con todo, así que no pudimos continuar por la ruta 40, nos volvimos a la 3. Llegamos a la región de Cuyo, estuvimos recorriendo un poquito de Mendoza y ahora estamos en España, porque desde Mendoza volamos a España. La furgoneta está en San Rafael, la dejamos allí con unos amigos nuestros que también son furgoneteros y nos hicieron el favor. Y nosotros volamos a España porque teníamos un evento familiar súper importante que no nos podíamos perder, que era el casamiento de mi cuñada, la hermana de Rubén. Eso es. Que... Bien resumido, ¿no? Yo creo que... Sí, y resumido un montón. Si a alguien le quedó alguna duda por el camino, que nos la deje en comentarios. Tenemos tiempo de sobra. No es un vivo del preestreno que hacemos los domingos. Sí. Pueden poner las preguntas que quieran. Taládrenos ahí, que de tanto en tanto, entre secciones que tenemos pensado, vamos a leer todos los comentarios. Eso es. Pero básicamente ese es el resumen. Que estamos en España. Sí. Y pequeños matices por el camino que yo intenté ver. Que vamos a volver, porque también había gente en comentarios que decía que como si no fuéramos a volver. Sí, vamos a volver. Sí. En un par de semanas vamos a volver a la región de Mendoza. Vamos a seguir recorriendo esa parte de Cuyo que ya empezamos. Y la verdad no sabemos hacia dónde vamos a tirar, pero bueno, eso lo podemos charlar ahora. Sí, justamente antes no sé de qué estaba hablando y lo que decía, viene el hilo. Sí. Nosotros ahora queremos bajar un cambio, tener una mentalidad a corto plazo y poco más. Después, si vas disfrutando del camino y lo estás viviendo, miras para atrás y lo que lograste a lo mejor fue un montón, sin estar pensando en el futuro porque se te escapa el presente. Entonces, sí, nos encantaría llegar a lo máximo. Terminar Sudamérica, Centroamérica, Alaska, sería todo espectacular. A lo mejor en la mitad del camino nos aburrimos y nos quedamos a vivir en un lugar. Sí. O a lo mejor nos volvemos a España, no lo sé. Pero la cuestión del plan Pangea es vivir sin fronteras como los mamíferos antiguamente en Pangea, en el continente único, lo hacían, ¿no? Así que, bueno, tenemos una mentalidad así un poco abierta de que no hay fronteras y, bueno, vamos a intentar movernos en esa. Si miramos atrás después va a ser espectacular lo que logramos, como ahora. Sí. 3 meses Uruguay, Brasil 6 y ahí rozando que nos echaban. Después Argentina ya, miramos para atrás y salimos en enero y hasta julio, 7 meses ya, una locura. Más otros que de Yapa por el camino estuvimos en Argentina. Si me intento poner como un espectador a tu resumen y me quedan lagunas para alguien nuevo, que sepan que Brasil fuimos, después de Uruguay, fuimos a recorrer Uruguay porque la camioneta llegaba ahí, estábamos ahí y como igualmente íbamos a hacer Uruguay. Y nos atrapó 3 meses. Íbamos por un mes y nos quedamos 3. Sí. Después íbamos a entrar a Argentina, se nos echó el invierno, entonces por eso nos fuimos a Brasil. Todos países que tarde o temprano íbamos a visitar, los fuimos poniendo por tema de climas. Lo mismo con el sur. El sur nos apretaba que se nos venía otra vez el invierno. Y este año pues se adelantó el invierno. En realidad nosotros estábamos en el Chaltén en mayo y ya las nevadas eran por la zona de Bariloche o así, que era hacia donde queríamos ir. Por esa ruta 40 y los famosos malditos 73 ya estaba bastante intransitable. Supongo que hay gente que aún así sigue yendo, porque tendrá 4x4 o bueno, serán más lanzados. Sí. Nosotros tomamos esa decisión de dejar esa zona de Bariloche, Neuquén, Río Negro, dejarla para otra época del año. Y creo que hicimos bien porque nosotros seguimos las noticias un poco, además de que ya tenemos gente, otros viajeros amigos que están recorriendo Argentina y nos van aconsejando, gente local, y nos fuimos por la 3 y a las 2 semanas estábamos leyendo que la ruta 3 estaban los tanques rescatando a gente, camiones, sí. Porque esa ruta que para nosotros era imposible nevar, cayó la de la costa. Cayó una tremenda, así que fue la mejor decisión. No corrimos peligro en ningún momento y ya está. Y llegamos a Mendoza y ahí nos reunimos con amigos. Bueno, llevábamos ya unos meses recorriendo con los chicos de Viendo que Pinta. Sí. Y Shanti que de viaje, que andaba por ahí también, nuestros amigos. Bajaron hasta Mendoza, allí nos reunimos, pasamos unos días ahí. Muy lindos. Muy lindos, la verdad, los echamos un montón de menos. Sí. Y estuvimos recorriendo, la verdad que, bueno... más que nada la provincia de Mendoza y no todo, sabemos que nos quedan muchas cosas por recorrer, pero bueno, teníamos estos vuelos ya, este plan de venir a España en agosto, que nos lo teníamos ahí un poquito en secreto. Sí, inciso, hay alguno
Todo el mundo se lo tomó, todos ustedes que son unos capos. El 95%, 99% de nuestra comunidad es increíble, pero algún comentario boludo leímos, tipo, que ya lo teníamos planeado, por eso nos saltamos la 40. Era, tipo, andá a mirar los videos que nos enterramos en el Chaltén en la nieve. Sí. Nosotros íbamos a subir por la 40. Estábamos subiendo la 40. A pesar de, teníamos los vuelos de Mendoza, nuestra idea era recorrer Mendoza a la vuelta. Claro. Pero íbamos a dejar la furgoneta en Mendoza ya habiendo recorrido ese tramo de la ruta 40. Sí, si no, no tenía sentido dar la vuelta. Claro. Y tampoco lo teníamos planeado en enero. Si no hubiéramos volado desde Buenos Aires. Que nos daría igual. Realmente a ese nivel de detalle no tendríamos que dar explicaciones, pero este tipo nos ponía... No es para dar contexto al itinerario, ¿no? No teníamos estos vuelos porque nos enteramos de esta noticia ya arrancado el año, arrancada la etapa argentina. Y así surgió y está buenísimo. Vamos a seguir disfrutando un par de semanas más acá con la familia, de calorcito, y ya volvemos, porque nos dejamos la base de la Concagua, tenemos muchas ganas. Sí, bueno, iba a hacer un pequeño resumen de lo que visitamos en Mendoza, de lo que fueron los últimos vídeos. Sí, es verdad. Bueno, estuvimos en Mendoza capital, que nos encantó. O sea, un lugar para quedarte a vivir, de hecho. O sea, una de las ciudades más guays, ¿no? Sí, nos subió el humor un montón. Sí, nos gustó muchísimo. Súper pulcra. Tipo clima, además. Bien cuidada. El clima, a pesar de ser entrando al invierno, hacía fresco, evidentemente, pero se estaba bien. Sí. Nos gustó un montón. Recorrimos Mendoza capital, estuvimos mucho por la zona de Maipú, de las bodegas, hicimos un tour en bici por las bodegas con nuestros amigos ahí súper guay. Sí. La zona de Luján de Cuyo, ¿qué más conocimos? Nos fuimos hasta Potrerillos, el dique de Potrerillos, Cacheuta, aunque no fuimos a las termas porque estábamos ya en vacaciones de invierno y estaba con bastante gente, entonces dijimos, ya que tenemos la posibilidad de volver, las vamos a visitar a la vuelta, que habrá menos gente, pensamos a lo mejor. Sí, y mientras tanto, mientras no nos metimos todo el día en las termas, recorrimos un montón las callecitas de Cacheuta y el paisaje, veníamos de la Patagonia el mes anterior y el paisaje a mí árido así me encantó. Sí, fue un contraste. Sí, muy loco. Diferente. Ese video, si lo ven, es el mismo de Potrerillos y Cacheuta que pone orgullo mendocino porque nos pareció muy chulo. Un día completísimo, una cosa al lado de la otra, pasamos un día espectacular. Y después también estuvimos por la zona de San Rafael ciudad, que también nos gustó un montón y estuvimos allí mucho tiempo con nuestros amigos, porque fue ahí como el punto de reunión que tuvimos, ¿no? Sí. Y recorrimos de los alrededores de San Rafael, hicimos el Cañón del Atuel, que la verdad nos alucinó. ¡Buah! Espectacular. ¿Verdad? Yo sabía que era un lugar que, bueno, ibas por un lado, nos habían aconsejado, es un cañón, de un punto al otro, nos habían aconsejado desde Niwil en vez de desde el otro lado, aunque ambos tendrán su encanto. Y bueno, hicimos caso y yo pensaba para mí, bueno, hacemos una horita, será un trayecto de una hora. Pensamos que iba a ser como visitar el dique desde distintos puntos. Sí. No tanto meterse por el cañón y tener todo ese paisaje alrededor. Entonces nos sorprendió mucho, la verdad. Sí, ibas descubriendo ahí las formaciones rocosas. Fue un día súper completo. A pesar de que ahí estrellamos el dron. Sí, esa fue la amarga del momento, pero realmente nos sorprendió, superó las expectativas un montón y tan inesperado fue el día que llevábamos para hacer asado al final de la ruta. Íbamos hacia Valle Grande, llevábamos carne y chorizos para tirar a la parrilla del camping municipal y nos lo tuvimos que meter al horno porque no nos dio tiempo, pero mejor, es porque el día dio de sí para mucho. Así que espectacular, estamos disfrutando un montón de Mendoza, de todo, de distintos lugares. Y notamos un montón la recepción de la gente, desde distintos puntos de Argentina, bueno, y fuera de Argentina, todos los amigos de fuera de Argentina, que a todo el mundo le tiene cariño a Mendoza, independientemente de donde sea. Así que, nada, muy bien, estamos contentos con el presente, con donde estamos, y lo que nos dejamos por el camino del sur, ya volveremos, porque el orden del factor no altera el producto y volveremos. Voy a reenganchar un poquito con el chat. Dale, sí, dale, mejor, si están copados, que Ramiro dice, hola cosas. Chicos, felicitaciones por los 20K, amo sus vídeos, saludos desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Ramiro. Leticia Somoza también saluda desde Bahía Blanca, Leticia, junto con Ricardo. Leticia y Ricardo. Nelson Santos dice buenas tardes. Muy buenas, Nelson. Enzo Bertuglia, se nota que son buena gente, los sigo desde hace poco, me encantan sus vídeos, saludos desde Buenos Aires también. Qué lindo, muchas gracias. Analía Pubo dice, hola chicos, felicitaciones por el número de seguidores, ya los extrañamos, qué lindo verlos. Saludos desde Chivilcoy. Analía de Chivilcoy, que siempre me acuerdo de ese nombre porque es un poco difícil de pronunciar, ¿no? Chivilcoy. Chivilcoy. Marcelo Moreira, boa tarde, amigos, parabéns pelos 20.000 inscritos. Muy obrigado, Marcelo. Fuerte abrazo. Tango y Folklore también está por aquí desde Barcelona. Abrazo, Gustavo. Estamos más cerquita, Gustavo. Sí, ahora sí. Esteban Eduardo dice, si tienen algún CBU, pasen. Me gustaría colaborar con el canal, pero el gracias de YouTube te pide la tarjeta. Acá en Argentina nos matan con los impuestos. Me gustaría transferirles dinero a ustedes. Muchas gracias. La verdad es que por ahora no tenemos ningún tipo de... No tuvimos tiempo de abrir. De sistema de tal. Nos gustaría hacer alguna cosita. Tipo automática, que sea más fácil, tipo, no sé. Algo tenemos en mente que no va a ser directamente transferencias de dinero, porque la verdad no nos gusta mucho. No sé, tampoco es que nos hayamos sentado a pensarlo 100%. Tenemos ganas de abrir alguna membresía tipo Patreon, cosa que sea no solo recibir, sino dar cosas extra. Por eso no lo hicimos, porque no tuvimos tiempo. Y tenemos lo de todo el mundo. PayPal y bueno, y Mercado Pago anda por ahí, aunque a mí con el DNI todavía no me dejan. Anda por ahí para abrirse. Pero de momento, con calma. Muchísimas gracias igualmente ya por la intención. Poco a poco nos pondremos a ello. Rosa Romano dice, hola chicos, viajamos con ustedes a todos lados. Hermosa pareja, saluditos desde Argentina a Buenos Aires. Oski dice, ojo, los primeros 20.000 fueron fruto de la constancia, el intentar siempre mejorar la calidad del contenido y un gran trabajo detrás de lo que se ve. Un camino más lento, pero lleno de fidelidad. Qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Espectacular el comentario y todos los comentarios que nos deja Oski y todos ustedes. Pero la verdad es que es así. Nos esforzamos un montón sin ver, sin estar tan pendiente de las vistas, de los resultados. Sí. El primer año y el segundo, que ya van casi 2, ahora que lo pienso, fue dar lo mejor, intentar que el video nos guste para, incluso si somos los únicos espectadores nosotros, lindo recuerdo para el futuro y ya está. Y a veces eso, cuando decimos, por ejemplo, que nos gustaría tener un poquito más de tiempo, es para seguir mejorando en la calidad, para aprender cosas nuevas, porque después ya llegás a la curva a aplanarse y dejar de aprender, pero siempre intentando aprender, darles lo mejor y que el video quede lo mejor posible, como si fuese para mi mamá solo, ¿sabes? Así que nos alegra que les guste todo lo que hacemos y seguimos, somos una banda. Dice Marcelo, nosa familia, el plan Pangea logo chegará aos 100.000. Espero que volten logo ao Brasil. Esperemos. Sí. ¿Quién fue? Marcelo Moreira. Marcelo Moreira. Marcelo Moreira, un forte abrazo a Sao Paulo. Ainda temos pendente chegar a capital de Sao Paulo. Estivemos no litoral, sí. Mas temos moita saudade do Brasil. Se callar voltamos, depois da Argentina, mas pouco a pouco comenzamos continuaremos a visitar a Argentina e depois, se callar, voltamos. Alicia Citarella dice, hola chicos, qué alegría verlos en vivo. Anche está resfriada, parece, mejórate pronto. Y lo seguimos viendo, besos a ambos. Lo del ojo. Tengo un ojo mal, no es un resfriado, la verdad. Sí. Tengo como algo dentro desde hace unas cuantas horas que no se ha salido y ya le hicimos lavados, bueno, cosas. Pero como veis, solo lloro de un lado. De este estoy perfecta. Dice Oski, planeado, ladran Sancho, señal que son perros. Como el Quijote. El Quijote, sí. Lililo, ¿harán otro vídeo de los paisajes del lugar que están? Sí, tenemos planeado subir algunos vídeos más de aquí de Galicia. Sí. Bueno, para que veáis un poquito más de las Rías, bueno, iba a decir de las Rías Baixas, pero es probable que igual nos escapemos un poquito más de todo hacia el norte. Sí. Que bueno, esos son 40 minutos en realidad. Aquí las distancias son mucho más cortas. Sí, pero sí, la intención es hacer unos cuantos más. Sí. En la primera quincena que acaba de volar de agosto, de este par de semanitas, voló. Como ya sabían, teníamos el casamiento. Al final eso, si sos cercano a la familia, bueno, dentro de la familia incluso, te vuela el tiempo. Fue una locura los preparativos y todo. Y eso y la tratativa para venir desde allá. Así que de momento filmamos poquito, pero ya ahora nos ponemos las pilas y tenemos ganas de mostrarles ya que estamos acá, porque es muy lindo, estamos contentos. Fuimos unas veces a la playa y
y les podremos mostrar alguna cosita, sí. Alguna cosita más. Guay. Liliana del Pino dice: hola chicos, los esperamos en Argentina. Manazur, me había olvidado de mencionarles el Sosneado, camino difícil, pero vale la pena. Lo tenemos apuntado, sí. Vamos tenemos a ir. Aún un montón de cosas que ver. El Salto del Agrio, bueno, pero no está en Mendoza. Neuquén. Sí, está en Neuquén, pero el puente del Inca, Uspallata, la base de la Concagua. Bueno, todo Bariloche. Malargüe. No, yo me refiero de la región de Mendoza. Lo que solo va a venir próximamente, vale, ¿no? Lo primero que vamos a ver cuando volvamos va a ser acabar de recorrer, ahora ya con más calma, lo que es la provincia de Mendoza. Estos lugarcitos que nos faltan, ¿no? La zona del Valle de Luco, todo eso. No sé si va a molestar, pero voy a poner ahí alguna cancioncita de estas libres de copyright por detrás. Me alegro mucho de verlos, les mando un abrazo enorme, dice Patricia Cilano. Susana Castelucho, ¿te puedes lavar el ojo con agua de té frío, Anche? Hace bien. Consejo de abuelas, agua de té frío. Bueno, eso me hace acordar. Estoy usando unas ampollitas de suero fisiológico para intentar que se vaya lo que tenga ahí metido. Pero bueno. A mí me hace acordar eso, lo del té. Cuando era chico, amanecía así. ¿Qué era? ¿Conjuntivitis? No me acuerdo. ¿Alguna vez estabas enfermo se te quedaba pegado el ojo? Eso es de no lavarse, Rubencito. No, hombre. Era cuando estabas enfermo, no sé, ¿te pasaba alguna... Cuénteme si alguien alguna vez, si estaba enfermo, se despertó con el ojo pegado. Yo no me acuerdo qué era eso. Completamente pegado. Eso era algo, ¿eh? Se te fue. Te habrá parecido. Un anuncio. Acabo de poner ahí en la otra computadora un poquito de musiquita de esta que usamos para los videos. Cuéntenme si escuchan muy alto, le bajo, la quito. Si no les gusta, la quito. Bueno, cuéntenme, es para probar. Todo el mundo dice que es conjuntivitis. ¿Viste? No. Cuando yo tenía conjuntivitis, algo pasaba de eso. A mí me suena de cuando era chiquito. No, se refiere a mí. ¿A vos? Claro. No. Sí. Yo, Rubén, ojo pegado, ahí está. Y lavarse con té, santo remedio. ¿Ves? Sí. Eso pasaba. Conjuntivitis y el té frío. Conjuntivitis. Ahí está. Ignacio Ramos no se también. Escucha la música, dicen. No se escucha. Claro. Le damos caña. Ojo pegado, conjuntivitis, con té de manzanilla. ¿Sí? Cuando era chico pasaba. A lo mejor te está agarrando, pero ¿puede agarrar solo en un ojo? Sí, claro. Después se pasará al otro. Sí. Bueno, iré a verlo después aquí al centro de salud. Sí, bueno. Vamos a ver qué me cuentan. A ver, ¿dónde me perdí? ¿Ya fue el casamiento? ¿Van a mostrar algo en algún vídeo? Pregunta Toti. Pues sí, fue el viernes. No mostraremos en vídeos. Probablemente subamos alguna fotito, porque la verdad es que estábamos muy guapos. Estábamos guapos. Y hay que enseñar. Sí. Nos reíamos mucho, decíamos, mirá, nosotros que andamos... Mira los que viven en furgoneta, qué guapos están. Nos pusimos ahí la pilcha. La verdad es que estábamos bonitos. Muy guapos. La pondremos en alguna foto, en un posteo, así que estén atentos a la comunidad, a Instagram, la pondremos por todos lados. Me voy a hacer un spoiler, a ver si se ve. Dale. A lo mejor se ve. A lo mejor. Video no hicimos. Bueno, tendrá mi hermana de la boda, está claro, pero tampoco se lo voy a robar. A ver si se ve. Mirad qué percha, los furgoneteros. Ojo, Para no saber qué es tanto, a ver ahí. Ahí. ¿Se ve? No se ven los colores bien, pero guapísimos. Yo creo que se ve. ¿Estábamos guapos? Estábamos guapos, ¿no? Estamos guapísimos. Dice Pablín, hola chicos, se viene la primavera, ¿van a volver para el sur o van a seguir subiendo? La verdad, no tenemos nada claro el plan que vamos a hacer. Tenemos un plan antes. Lo primero, acabar de recorrer estos puntos de Mendoza que aún no visitamos, pero después no sabemos si seguir tipo hacia arriba, hacia San Juan, La Rioja, Catamarca, o meternos hacia San Luis, Córdoba. Sí, lo más parecido al plan anterior, porque los planes se rompen constantemente, para eso están. El plan anterior era hacer la costa bonaerense, la costa argentina básicamente de tipo playas, todo esto, Pinamar, las playas. Más en verano. Eso. Más en verano. Es el plan antiguo. Y para ello, desde Mendoza, pues atravesaríamos San Luis, Córdoba, ¿no? Entonces, yo creo que lo más probable es San Luis, Córdoba, todo lo que hay por ahí y acabar... Sería una opción y acabar ya en diciembre, enero en la costa esa y ya después ir desde el final de la tipo Bahía Blanca, cruzar hacia la zona de Río Negro, Neuquén Así y volver a subir y hacer el norte. Eso. Pero todo es una idea. Está en el aire.
obviamente la prioridad es siempre intentar tocar provincias donde no estuvimos, excepto Buenos Aires, que es como la casa, ¿no? Siempre pasás por ahí, es el nexo, que une a todas las provincias, estuvimos varias veces. Y si vamos a la costa, probablemente hagamos una escapadita por la capital, pero intentar ir a todas las provincias que nos faltan. Exacto. En orden random. Miguel Batelocchi dice, saludos desde New Jersey. Oh, ¡Wow! New Jersey. Somos mendocinos y sí, nuestra provincia es mágica. Ay, mira, estamos enganchando, trayendo no, llevándoles a todos los argentinos emigrados un pedacito de su tierra. Sí. Incluso a la mía, mis papás no estuvieron y mi hermano tampoco, obvio. En Mendoza les está gustando mucho. Mendoza era una gran desconocida para nosotros y sí. les está gustando un montón. Nos alegra llevarles un pedacito hasta New Jersey. Es bueno ver la propia ciudad, dice Silvio Leone, con ojos de viajero. Uno vive aquí, uno está metido aquí y no se da cuenta de todo lo que tenemos. Son geniales. La verdad es que es una visión distinta siendo turista que nos está pasando incluso aquí ahora, también en Navidades cuando estuvimos, el hecho de recorrer tu propio lugar para hacer el vídeo, ¿no? Te hace fijarte en otros detalles que quizá pasas más por alto en tu vida diaria, ¿no? Por ejemplo, sí. Leer un poquito más de la historia, no sé, consultar algunos datos, ¿no? Exactos de fundación, de, no sé, ese tipo de cosas que las vas aprendiendo porque las sabes, ¿no? De estar sí. aquí, pero no te quedas con tantos detalles, ¿no? Sí, mismo en el último video que hicimos acá en la llegada, Castro Alobre, es el nombre del colegio donde fuimos, los dos, Castro Alobre. Sí. Y yo me acostumbré a escuchar Castro Alobre, pero en la voz en off, leyendo para soltarla, bueno, te enterás de cosas que, bueno, no las tenías presente en el día a día. Así que es verdad, un turista sí. siempre es como que le completa la vuelta. Y nos pasa Navidad ahora, intentaremos hacer unos cuantos videos más para seguir aprendiendo de la nuestra. Dice Rubén Señoriz que Chivilcoy está a 100 kilómetros de Junín, chicos. Oh, ahí al lado. Ahí cerquita de Junín. Ah, mira, Analía, vecina de Rubén. Se va a venir a comer ahí el asadito como la otra vez. ¿Dónde más estoy? Conjuntivitis, Pablo, conjuntivitis. Dice María Teresa Medina, guapísimos. Pablo dice, con facha en la foto como para tirarse a cambiar una hemocinética. Tal cual. Eduardo Alegre dice, súper guapos, abrazos Edu y Ale de Ushuaia. Un abrazo, Leticia Edu. Somoza también dice, muy elegantes. Mate también Folklore dice, los de las fotos son los de la noche de los Oscars. Sí. Esta foto merece aparecer en Instagram, muy guapos, dice Lili Lo. ¿La subimos? ¿Esta semana subimos? Vamos a subir esta semana. Sí. Ahora queremos volver esta semana ya, toro pasado, como se dice acá, ya pasó la boda y vamos a intentar volver a Instagram. Tormenta de facha tiraron, dice Oski. Guau, qué elegancia, muy guapos Ignacio Ramos. Qué elegancia la de Francia, dice Ramiro. Opa, qué lindos parecen los novios, dice Toti. Los novios iban más guapos. Epa, qué elegancia la de España, dice Rubén Señorín. Le gustó a la gente, le gustó. Es que están acostumbrados a vernos a mí con la musculosa esa que no me la saco ni para ir al baño. Vale, Uribarri, buenas felicitaciones. Acá les mandamos un beso grande. León, de 6 años, que los miramos siempre y le encanta que le manden saludos en el vivo. Hola, León. León. Muchas gracias por León acompañarnos. Y vale. Un abrazo grande y nos alegra un montón que les gusten los videos, que lo vean en familia y que viajen con nosotros. Un beso, León. Dice Eduardo, tenemos que juntarnos casi un 75% armado en nuestro proyecto. Avanzaron un montón. Wow. Mira, parece ayer que estuvimos ahí. Sí. Qué lindo. Están armando un autobús. Sí, ahí un micro. En Ushuaia, que los conocimos en... ¿Cuándo estuvimos en Ushuaia? En marzo. 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 Qué lindo, sí. Les va a quedar ahí un chalet. Un chalet comparado a la nuestra chiquitita. Qué lindo. Dice Mar Azul, hola chicos, me gusta verlos y esa foto está para la tapa de una revista famosa. Qué chulos, cuídense. Muchas gracias. Patricio Finano, hermoso el vídeo del atardecer en Galicia, espero ver más, un beso grande. Sí, estaban muy guapos. Sí, ese es el pueblito, aunque viene mucho turista, realmente es donde vivimos, les mostramos todo lo que vivimos. Y ahora nuestra idea es ir a algún lugar un poquito más turístico para el siguiente vídeo a lo mejor. Tenemos un par de ideas y mostrarles lo de alrededor, que no deja de ser, como dijimos en el video, a media hora de acá, o sea, re cerquita, donde vieron atardecer. Era un monte que llegamos en 10 minutos.
¿Vieron Sí. que señalamos y donde estábamos tomando la cerveza era en la curvita? Ese es nuestro mirador favorito que tiene la cruz. Hay dos montes principales, el Chiabre y el Lobeira. Que están como Opuestos. ¿no? opuestos y la García está como abajo, ¿no? Sí. Y... Montes bajitos. Sí, son montes re bajitos. Estamos en la costa, aquí no hay Aconcaguas aquí. No. Iremos a la base de la Aconcagua, tengo muchas ganas. Sí. ¿Quién más está por aquí? María dice, hola chicos, lo del ojo puede ser un orzuelo. También lo pensé que podía ser, le voy a poner ajo. Porque hay interiores, ¿no? Orzuelos interiores. El lavado con té, con una gasa, es muy bueno. Bueno, voy a pues probar lo del té, vamos. está todo el mundo diciéndome lo del té. Sí. Nena buena dice, aquí tenéis a una suscriptora más, un bico. Vamos, gracias. Uno más. Somos, ¿cuántos somos ahora? Todo eso ayuda. Vamos a intentar poner otro hito, otro número. ¿A dónde podemos llegar ¿Qué todos meta juntos? podemos poner ahora? Porque claro, un cuarto de la... 25.000 no, está muy cerca. Hay que poner algo bien ambicioso. Y 30.000 tampoco vamos a ir de decena en decena. ¿Te parece? 50.000. 50.000 es mucho, ¿no? 50.000 en cuánto tiempo, gente, hagan sus apuestas. ¿En cuánto tiempo creen que lleguemos a 50.000 suscriptores? A más de doblar lo que ya tenemos ahora. Es muy ambicioso. Pero bueno, hicimos 10.000 suscriptores en 10 meses, 20.000 en 19 meses. 50 en 50 me parece mucho tiempo. Es mucho tiempo, claro. No, tiene que ser antes. Tiene que ser antes. O sea, la cuestión sería de ir recortando el tiempo. Sí. No sé, vamos a intentar poner 50.000 suscriptores para dentro de... 50.000 en marzo de 2025. Me gusta. Oh, me gusta mucho. En un año, dice Susana, es mucho tiempo. Vamos a ser más ambiciosos. Para fin de año tampoco. A ver, es demasiado. Fin de año vamos a intentar terminar con marzo 30. Me gusta. Con 30. No, el primero tiene que ser terminar el fin de año con 30. Entonces en marzo no llegas a 50. Es que llegar a marzo... Estamos volviéndonos un poco locos, ¿eh? Porque eso implica hacer muchos videos. No sé, vamos a ver. Piensen, tienen sus apuestas. ¿A dónde va a llegar el plan Pangea? Esperemos que muy lejos. Pregunta Susana, van a Galicia en noviembre. Se hace mucho frío. Qué guay, Galicia. ¿Quién viene en noviembre? Susana. ¿Susana Castelluccio? Sí. Mira, ¿a Galicia? Sí. Qué bueno. Mira, ay, verdad, Susana, pues ya te diremos rutas y cosas para hacer. Sí. Frío, no te vas a encontrar frío. No. Puede ser que te encuentres lluvia, eso sí, pero depende de cómo venga el invierno. Bueno, ni todos los días. A veces en noviembre estás casi de manga corta. Sí. Depende cómo le dé el viento, ¿eh? Y va a mejor, creo que lo comentábamos en diciembre. Hace 20, 30 años, Galicia tenía la fama, si le preguntan a alguien de fuera, a alguien del resto de España, sobre Galicia, que no haya venido todavía, va a decir que llueve mucho. Ya es mentira. No llueve tanto. Hace 20, 30 años llovió un montón y ahora podemos garantizar, yo llevo 22 años acá, de mayo incluido a septiembre te hace un tiempo espectacular. Y después te puede caer alguna lluvia rara, porque sobre todo con el norte de Galicia, ¿no? Pero yo creo que está haciendo mucho calor. ¿Cuántas veces nos llovió desde que llegamos? Ninguna. En la mañana de la boda. En la mañana de la boda llovió. Sí, mira, es que la verdad es que... pero sí, está yendo a mejor en ese sentido el clima. Así que noviembre yo creo que va a estar re bien. Va a ser un otoñito para una chaquetita suave. Así que lo vas a poder disfrutar un montón. La luz va a ser linda. Ya hablaremos, Susana. Sí, seguro que van a Santiago de Compostela. ¡Guau! Qué lindo, mira. Que lo disfruten. Hablan también de 35.000. 35. Que puede ser una buena... La verdad, está bien, de 20, 35, 50, es como de 15 en 15. De 15 en 15, mira. No está mal, sí, porque 40 ya no, para celebrar 40, celebrar 50. Eduardo dice, les tiro un tip para que el algoritmo llegue a más gente. Hagan vídeos de 15 a 20 minutos nomás. Así los ansiosos los miran porque cuando son muy largos no miran y siguen a otro. Y sí. Sí, pero no. Sabemos de gente que le gusta verlos como si fueran un capítulo de Netflix. Mira, voy a hacer una encuesta, ya que hoy tenemos tiempo. Ustedes saben ver el chat, ¿no? El chat acá del vivo. Lo de 15 a 20 minutos está bien cuando son 2 vídeos a la semana. Sí. Si queremos hacer solo un vídeo a la semana, se hace muy corto para todo lo que pasa en una semana. ¿No? Sí, exacto. Sí, claro, depende del modelo. Se hace corto, sí.
¿Te gustarían vídeos de... ¿Cómo pongo la pregunta? De 15 a 20 minutos. 15 o de 20 a 30. A 20 min o de 20 a 30. ¿Se entiende? Sí. Escribí fatal, ¿no? ¿Te gustarían vídeos de 15 a 20 min o de 20 a 30 min? ¿Se entiende? Pero entonces tienes que poner... ¿Solo se puede poner sí o no de respuesta? No, añadir opción. Hombre, pues claro, ¿cómo te gustarían los vídeos? Y pones 15 a 20, 20 a 30. Sí, sí. ¿Cómo te gustan más los vídeos? Rubén Señori dice Pangea. que yo iría por la peli Pangea. Un resumen de todo su viaje hasta hoy. Ojo que ahora en septiembre hacemos 2 años de viaje. Y cuando fue el año pasado que hicimos un año, hicimos un resumen de todo. Pero sí, nos llevó tanto tiempo. Fue muchísimo. Y, a ver, hay que decir Fue mucho trabajo. Hay que decir también que vamos ganando experiencia. Como en cualquier trabajo, a más tiempo que pasas en esa empresa... vamos editando más rápido. Vas editando más rápido, lo cual es normal. Fue muy ambicioso de nuestra parte hacer tremendo resumen cuando llevábamos un añito. Sí. No, un añito de viaje fueron 9 meses en YouTube. O sea, yo me refiero de viaje. Nosotros empezamos a viajar así en septiembre de 2022, pero no empezamos en YouTube hasta enero de 2023. O sea, tenemos ahí unos meses sin YouTube. Sí. Acabo de poner una encuesta en el vídeo. Uy, se me fue un ojo. Con Ángela, ponte gafas. No te toques más. Ya, no puedo parar, lo sé. Gente, acabo de poner una encuesta en el chat, si abren ahí la pestañita, preguntando cómo les gustan más los videos Pangea. Ahí puse distintas duraciones. Esto es muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo voy a dejar para que lo vayan viendo. Está en el chat la encuesta. ¿Cómo les gustan? Igual tengo que decir que todo lo que planees, imagínate que pinchás. A veces tenés más contenido que otras. O el video del el video del Fitzroy. Fue una locura. Había tanto material ahí que lo condensamos. Terminó en 37 minutos, me acuerdo, el Fitzroy. Creo que quedó un video... A mí me encanta, para verlo. Aunque sea un video privado, yo lo vería para mí porque le tengo cariño. Y si lo resumís más, es que le quitas un encanto porque los paisajes eran espectaculares. Queríamos contarles los kilómetros que tienen, lo que ibas notando. El kilómetro ese final que fue infernal y nos esperábamos 20 minutos y fue 1 hora más. Todo, ¿no? Lo que sentimos arriba con la laguna congelada. Hay videos que se te van de las manos. Esta encuesta es para... la media, para la estimación inicial nuestra. Uy, iba a tirar con el pico. Se me va la música, ¿eh? Pregunta Oski, ¿somos pangeanos o pangearios? Pangeano suena más pueblo, ¿no? Más cercano a nosotros, más, ¿no? Gentilicio. Sí. No lo sé. También habría que ver esa. ¿Cómo llamamos a nuestra comunidad? Los pangeanos. Los pangeas, no sé. Interesante, después la ponemos esa encuesta. ¿Cómo se sienten representados con nosotros? Los pangeanos. A mí me tira los pangeanos. Bueno. Pangeanos, dice Susana. Pangeanos. ¿Gusta? También votando eso. Vale. Después la ponemos. Sí, después la ponemos. Bueno, nosotros queríamos empezar con el resumen, porque hay mucha gente nueva. Llevamos 1 hora ya. Llevamos 1 hora, es que se pasó rapidísimo. Llevamos mucho tiempo sin hablar, llevamos mucho tiempo sin pasarnos por acá en vivo y tirarle. Queríamos hacer un mini resumen porque sabemos que hay mucha gente nueva. De dónde estuvimos, a dónde vamos y cuál es el plan Pangea. También queríamos hablar de los últimos videos. Ya hablamos un poquito de lo que estuvimos haciendo en Mendoza, porque no tuvimos ocasión y no hubo preestreno hace un par de vídeos. Queríamos hablar también de que, bueno, queremos bajar un cambio para disfrutar el presente. Lo nombré un par de veces y no sé ni en qué contexto. Así que hemos decidido que a partir de hoy, un domingo 25, para adelante, vamos a tomar unas semanitas, un tiempito, sin definir, sin vídeo de los miércoles. Sí, vamos a hacer un vídeo a la semana. Sí, volveremos en el futuro a 2, que es lo que nos gusta porque nos sentimos en tiempo real casi conectados. Pero también es cierto que a veces no te da la vida y bueno, pues al final, cuando estás tan apretado de agenda, se te van de horario algunos vídeos, que no pasa nada, porque contenido tuvimos todas las semanas y 2. Todas las semanas. La verdad es que tuvimos muchísimo contenido últimamente. En ese sentido estamos contentos, pero que si cuanto más les tires la vara,
te puedes ir de horario de algunas cosas, te perdés algún directo, tenés que hacer ruta un día que tenés que editar y viceversa. Exacto. Entonces queremos, bueno, mira, para la nueva etapa, los 20.000 no marcan una nueva etapa, ¿no? Pero nos lo vamos a tomar como tal, sobre todo porque lo partimos también con la Avenida España, y a partir de hoy vamos a pasar a un vídeo a la semana, hasta que después, cuando ya estemos en Argentina, rodados, ¿no? Le volvamos. Sí, exacto. Esa es la idea para desde hoy. El futuro próximo. Sí, futuro próximo. Volveremos a los dos en el futuro. Ya les anunciaremos con calma. Dice Gustavo, Pangeano suena a paisano. ¿Cierto? A mí también. Y como que más cariño, más cercano. Sí. Melín Gallichini. No sé. Dice, chicos, son unos genios. Mándenle un besito a Mauri, que lo amo. Mauri. Mauri. Un beso, Mauri. Un beso. Y un beso a Melín, que te ama. Y a Melín, que te ama. Dice Agustina Giselle, ¿pensaron en hacer Twitch o más vivos acá en YouTube recorriendo lugares? Sí, la verdad es que nos apetecía también hacer más vivos fuera. Hicimos uno en Mendoza hace poco. Sí, Rodeo de Olivos. Sí. Y de hecho, teníamos la intención, compramos unos micros de fuera, que poco a poco los vamos a usar más. Yo creo que ahora que va a venir más buen tiempo, no va a hacer tanto frío y va a acercarse la primavera y el verano, nos va a dar más pie a estar más fuera y poder hacer vivos en otros lugares. Darle un plus. No, Twitch todavía no, me parece que para este nicho viajero es un poco más complicado sí. Porque si perdés la conexión, más o menos. Nos dijeron, ¿por qué no ponen un día que estén cocinando en casa, ponen una cámara arriba y se olvidan? Y la gente que esté en el sofá y quiera ver cómo vive otra gente, eso hay gente que lo hace. Sí. Nos tiraron ideas con Twitch, pero ya le daremos la vuelta a cómo meterlo en este nicho. Por lo pronto, lo que tenemos pensado es, tenemos hace mucho tiempo ganas de probar otra aplicación de vivos. Le puedes meter una aplicación externa y, bueno, que haya unos marcos, unos chiches nuevos ahí en el vivo. Hacer cosas, no solamente estar sentados. Con los micros inalámbricos, pues a lo mejor un día ponernos a cocinar con ustedes. Exacto. Comer algo, como si fuera acá Mirta Legrand. Tal cual, o sea, tenemos un montón de ideas y también para eso necesitamos bajar a un video, porque si te entras en la mecánica, no tenés margen de mejora. La curva se estabiliza y no seguís mejorando, así que necesitamos un poco de respiro para mejorar alguna tontería nueva editando, meterle pilas al directo, que por ejemplo, la plataforma que digo de ponerle marcos y cosas bonitas a los directos, lleva tiempo configurarla, unas horas mínimo, y no tuvimos tiempo. Entonces siempre estamos igual, así que le vamos a meter mucha caña. Y esa viene al hilo con lo que estaba informando. A partir de hoy, un directo a la semana, pero vuelven los directos Pangea. Nunca se fueron realmente. Vamos a seguir con los directos Pangea y un video los domingos. Así que después ya les avisaremos cuando volvamos a los dos, pero vamos a estar un poco tranquilos. ¿Cómo fue la encuesta? Va de momento bien, votaron bastantes, votaron... 61%. No, pará, aquí. 31 votos hace 7 minutos y va ganando entre 20 y 30 minutos. Oh, pero seguido, mira, la segunda opción que más gusta... De 30 para arriba. De 30 para arriba. Les gusta vernos como si fuera ver una película de domingo. Les gusta vernos así a modo película serie, ¿no? Igual va ganando de 20 a 30, porque después a lo mejor YouTube te pone un par de publicidades y los 30 claro, y sube. Los 30 minutos se te alargan a 33. Igual es mucho menos publicidad que ver la tele. Acá en España te matan con la publicidad. Sí. No me acuerdo en Argentina. Así que sí, pero 20-30 puede estar bien, sí. Dice Zuli, a medida que avancen por el continente, aumentarán los suscriptores, ya que a muchos nos gusta verlo de nuestros propios países desde otra perspectiva. Sí, se nota muchísimo cuando cambias de país, que entra un montón de gente nueva, también porque YouTube promociona más ese vídeo para la gente de ese lugar, porque ya sabe que a la gente le gusta ver de su propio lugar, sí. ¿no? Y es verdad que se nota que aumentan los suscriptores, ¿no? Con los cambios de países. Sí. Dice Víctor, mi madre era de Galicia, Lugo, me gustaría conocer. ¿En qué mes me recomiendan que vaya? Pues yo te diría entre mayo y octubre, ¿no? Para agarrar el mejor tiempo. Y claro, tipo veranito. Claro, que sería aquí como finales de primavera, verano, principios de otoño.
Lugo dice, ¿no? Claro, ahí Lugo para ver la playa de las Catedrales. Hay una playa muy famosa que cuando La baja zona la de la marea costa. empezás a caminar entre unas montañas ahí con huecos, como la playa de las Catedrales. Hay una costa increíble. El clima, cuanto más al norte, un poquito más frío, lógico. Y la ciudad de Lugo en sí también, con la muralla. Hay una muralla muy histórica. Mm. Sí, hay muchas cosas bonitas. Y ya que estás ahí, capaz que te puedes hacer una escapada a cualquier lado. Desde acá, que estamos más tirando al sur de Galicia, a Lugo, ¿cuánto hay? Solo 4 horas. ¿5? ¿A dónde? ¿De aquí a? De acá a Lugo. No, menos. En 4 horas estás ya en Asturias, en Gijón. Ah, pues, ¿qué? 3, no sé. 2 horas y media habrá. Sí, y acá estamos casi en el sur de Galicia. O sea que puedes moverte por todos lados. Belén So ya está por aquí. Gracias por haber venido ¡Opa! a compartir este momento tan importante con nosotros. Os amamos. Belén So ya la novia, recién casada. Vamos Feliciten a la novia, desearle felicidades. Muchas felicidades para Belén y Henning, mi cuñado. Que se lo pasen muy lindo. Se van en breve a la luna de miel. Nos lo pasamos en grande en el casamiento. Estuvo espectacular. Espectacular. Valió mucho la pena venir. Y comimos muy bien. Comimos hasta arriba. Hasta arriba. Sí, sí. Me encantó. Dice Maneiro, hola, combate en directo. ¡Opa! Es que hoy, bueno, estas semanas aquí son las fiestas locales, ¿no? De aquí de Vilagarcía, y hoy es el combate naval, que son los fuegos artificiales, ¿no? Del fin de fiesta. Sí. Por eso está diciendo combate en directo, porque van a empezar aquí en una horita los fuegos. Preguntan que qué tal el nuevo dron. Dice mira. Eduardo, y también dice Oski, ya lo tienen dron que les permite grabar más liberados. Sí, igualmente nos encanta. Puedo dar diferencias buenas, pero distintas. Creo que vos estás de acuerdo. Es un dron súper curioso, muy, muy ligero para no hacer cosas espectaculares, tipo, a lo mejor para grabar ciudades o tirarlo en un acantilado. No es para ese tipo de uso. No es que no pueda, es que no está pensado para eso. Exacto. Está más pensado para quien viaja solo, o para quien quiere crear contenido rápido desde una perspectiva no humana. Para cambiar de planos, hacerte otro tipo de planos que no puedes hacer así con la mano, ¿no? Como si fuera un trípode, pero más versátil. Sí. Y nosotros lo probamos ahí, pero se te va hasta 9 metros o más, sí. Se te va lejos. Está muy guay, la verdad. Hay gente que lo usa para correr, si te sigue, y te sigue espectacular, tiene mucha calidad. O gente que va en bicicleta y te sigue, te haces unas tomas bonitas, te las puede hacer. Yo qué sé, si te gusta la moto, bueno, la moto no, porque no sé qué vale. Creo que alcanza velocidad buena. Habría que verlo. Alcanza buena velocidad. Pero si vas en bicicleta, moto, corriendo y querés hacer una toma. Sí, o la haces vertical, también, directo para las redes sociales. Está muy bueno. Tenés una toma en tercera persona espectaculares. Nos gustó un montón. Hasta te graba audio si querés. Y esto no es publicidad ni nada, simplemente que de verdad que lo estoy diciendo, que a mí me gustó, es curioso. Sí. Pero no dejamos de querer a nuestro Drogon querido, que está... Lo vamos a llevar al hospital a ver si lo reanimamos. Sigue en terapia intensiva, porque a ese animal lo tirás en un acantilado y ni se despeina. O lo tirás arriba de San Rafael y te muestra todo. En el cañón de la Tuel se mató de la risa. Y es un lugar súper, ¿viste? O sea, sí. Son distintos. Es distinto uso. Y está bueno que este nuevo lo podemos meter en el bolsillo y llevártelo. El otro lo tenés que llevar como una mochilita así. Dice Susana, vamos a Galicia para conocerlos. Jaja, fuimos a Ushuaia y no pudimos. Pues sería muy irónico. ¿Te imaginas? Nosotros ya no estaremos. No, ¿Para cuándo? ¿Noviembre, no? No. Estaremos disfrutando todavía de Mendoza, San Juan o por ahí. Pero se va a dar, Susana. Yo creo que se va a dar el encuentro más tarde, más pronto que tarde. Sí, yo siempre dije que vamos a volver a Uruguay. Sí. Fue un país que grabamos mucho, pero no tuvimos tiempo de subirlo al tiempo. Entonces no conocimos mucho de nuestros seguidores, pero sabemos que hay gente que nos quiere por ahí. Exacto. Tenemos buenos amigos también. Dice Nelson, los vídeos con más de 30 minutos contienen más detalles y hermosos paisajes. Sí, es verdad. Hay gente que le gusta. Sigue ganando, ¿eh? Es un poco una batalla, ¿no? Lo que comentábamos, de luchar contra el que aburra el vídeo, ¿no? Siempre tenés miedo de aburrir. Exacto. Sabemos que al que le gustaste a veces, le gustaste, si es fiel. Pero captar a nueva gente YouTube, es más complicado. Sí, YouTube siempre es como que te está empujando a que captes nueva gente, cuando realmente es lo de siempre. A nosotros nos gusta fidelizar, no son clientes, ¿no? Pero fidelizar la comunidad, más que captar nuevos clientes. Entonces tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas.
Sí, no sé. Entre 20 y 30 sigue ganando. Mira, 61%. Y eso, depende del contenido. Alicia dice, vuelvan a Mar del Plata y visiten el partido de la costa, Mar del Tuyú, Costa del Este, etcétera. Todas playas y pueblos hermosos. Ambos son muy simpáticos, viajamos con ustedes. Muchas gracias. Nos gustaría volver en verano a hacer bien toda esa zona de costa que no pudimos hacer. Vamos a volver. En realidad, solamente paramos en Mar del Plata porque estaban allí nuestros amigos y tampoco hicimos visita profunda como tal. Estuvimos más compartiendo con ellos, ¿no? Que nos queríamos despedir de ellos porque ellos se volvían a Europa. Y fue eso, una parada técnica, digamos. Sí. No fue tanto para recorrer. Entonces sí, tenemos pendiente hacer toda la costa completa con todos estos lugares que nos estáis diciendo y en verano, por supuesto, para poder aprovechar las playas también, ¿no? Sin duda, tenemos un montón de ganas. 100 piedras en el camino, está por aquí. Dice, hola chicos, felicidades, se le manda un abrazo fuerte y vamos a por más. Muchísimas gracias. Vamos, seguimos. Rubén Señeri dice, felicidades a Belén y a su marido. Qué lindo. Pablo dice, no bote, vídeos cortos está bueno. Te quedas con ganas y los ves con ganas. Los largos también están buenos. Pero si son... Epa, me saltó un anuncio. Si son muy largos y tenemos poco tiempo, los empezamos a ver en dos por. No sé si les sirve. A nosotros nos sirve. Sí. A lo mejor alguna parte se disfruta menos por 2. Nunca probé, la verdad. En cuanto a nosotros, nos sirve igual. Es lo mismo, sí. Sí. O sea, simplemente que disfruten del vídeo. Nada más. O si no, si lo ven más tarde, claro. Hay mucha gente que si ve que el vídeo dura más de lo que tienen disponible, lo ven a la noche. Sí. Dice Nena Buena, un vídeo de Tui estaría genial. ¿Ah? Estuve recientemente y me encanta. Tanta historia, 18.000 habitantes y una catedral milenaria. Amé. Mira, de Tui. Curioso que ir a Tui. Sí. Estuvimos... ¿De dónde eres? Claro, ¿de dónde sos? Es raro ir a Tui. Bueno, pero pues será mira, de España. Justamente yo creo que la última vez que estuvimos en Tui fue en una boda en la catedral. ¿Era en la catedral eso? Sí, la boda de Raquel y Carlos. Sí, me acuerdo de estar ahí. Es bonito. Y la catedral era espectacular. Sí. Era increíble. Nelson Santos dice muchas felicidades. Francisco dice parabéns desde Fortaleza, Ceará, Brasil. Fortaleza, Ceará, qué lindo. Sí. Fuerte abrazo. Rodolfo Bosio, hola, vuelvan al Chaltén en noviembre, colores maravillosos. Sí, sabemos que tiene un encanto completamente distinto. Nos gustaría acampar arriba. Estaría bueno. No sé en qué época, pero estaría bueno volver sin nieve. Sin nieve. Buenas tardes, dice Valeria Pugliese, saludos desde Argentina. Un abrazo. Dice Ignacio Ramos, hay uruguayos que vivimos en España y también los queremos mucho. Es verdad, lo sabemos, Ignacio e Isabel. Y en otros lados, sí. La verdad es que el uruguayo le tenemos un montón de cariño en este canal. Fue el primer país van live que tuvimos en la vida. Sí. Los primeros trotes con la furgo y lindos recuerdos nos quedan por ahí. Nena Buena dice, soy gallega, no conocía a Tui, me avergüenzo y pido disculpas. No, nada de vergüenza, pero si yo llevo 22 años, ella me dice que soy medio gallego y a veces me patina para cualquier lado, no conozco nada. María Laura, hola chicos, casi me pierdo el directo, hola. Hola, muy buenas, no te preocupes, acá seguimos. Ya pasó una hora y voló. Que, por cierto, no se vayan porque después habrá... y podríamos cerrarlas ya. No, aguanta un cachito que estamos pasándolo bien. ¡Upa! Se ve. Esto no está reflejado, ¿está en espejo? Vamos a ver. No, se ve perfecto. Se ve perfecto, está. Claro. Mirá qué bueno, 5 numerazos. Está lindo. Así que no se vayan porque esto pronto lo comeremos. Y mirá para ahí. Es una torta especial. Esto se llama tarta de Santiago, ¿no? Tarta de Santiago. La tarta aquí es la torta para Argentina. Sí, y siempre tiene este simbolito. Es como de almendras, ¿verdad? ¿De qué está hecho? De almendras, es una tarta de almendras. Ahora cuando la cortemos os enseñamos. Es una torta seca. Yo la cortaría ya, hace una horita que empezamos. Como quiera la gente. Creo que es buen momento para soplar las velas. ¿Hago un poquito de café? No. ¿No? Son las 10 de la noche. Bueno, la verdad es que después no dormimos. Si le mando un café... Voy a traer un poquito más de agua. ¿Me aguantás un poquitito? Te aguanto un poquitito. Aguánteme que vengo ahora con un poquito más de agua que se me vació. Dice María, en Mendoza traten de hacer la excursión del valle. Las lágrimas de donde se accidentó el avión uruguayo. Se puede hacer. Sentirán algo muy especial. Pues la verdad es que es muy interesante. No sabíamos que se podía hacer una excursión así, exactamente al lugar.
Susana Castelucho, saludos desde Uruguay a nuestros compatriotas en España. Delia dice, qué rico quiero. Rubén Siñariz pregunta, ¿llevan carpa? Calculo que para verano caluroso es mejor que dormir dentro de la furgo, me parece. Sí, tenemos carpa y te puedes creer que aún no la usamos en estos 2 años. Veníamos preparadísimos para hacer trekkings, de quedarnos a dormir en carpa, tal. Nunca pasó. Y bueno, realmente fallamos con Torres del Paine, que era principalmente para ahí, ¿no? Sí. Para el Chaltén, que fallamos por llegar en invierno. Así que sí, una cosa o la otra, ya verán, vendrán. Mira quién está por aquí, viendo que pinta. Vamos, qué grande, BQP. ¿Ya se olvidaron de tomar mate en los vivos? Y si te digo que no tenemos acá, mi papá tiene por ahí un equipo, pero es que no sé ni dónde lo tiene, me enredaría 15 minutos acá. El mate nos quedó en Argentina, tenemos que confesarlo. No somos como los argentinos y los uruguayos que se lo llevan, que viajan por todos lados. Hasta en Uruguay me acuerdo que ibas en el supermercado, la gente así que no podía con las bolsas y con el mate, se le caía todo. No, nosotros queda en casita, está en la furgo. Ya volverá. Pero qué lindo verlos por acá, amigos. La verdad, muy lindos recuerdos. Los últimos recuerdos de Argentina los tenemos con ustedes. Así que les mandamos un abrazo grande y mucha suerte con la nueva etapa que se les viene. Víctor dice, tarta de almendras. Hola chicos, desde San Juan, Argentina, un abrazo inmenso, dice Mauricio. Pasaremos por San Juan, Mauricio. Sí. Tarta de Santiago y un orujo de café, dice Nena Buena. Uy, orujo, qué rico. Orujo tomamos, ya llevamos unos cuantos. Unos cuantos orujos, qué rico. Vengan a San Juan, tierra del buen vino, el Valle de la Luna, un lugar hermoso. Nos dijeron que el torrontés, bueno, está en San Juan, ¿puede ser? No me acuerdo. A mí me suena. No sé si le patino, pero torrontés está... ¿Sabes lo que nos trajimos? Un cuchillito. Yo me levanté. Venga, voy a pasar. Déjame ahí. Voy a manejar el chat. A ver cómo lo hago. ¿En dónde quedaste? Para que voy a hacer una cosa, a ver si me sale. No me sale, da igual. Y va a poner visible la tarta. ¿En dónde estás? ¿Mauricio? Bueno, San Juan, sí, Mauricio ya está. Nena Buena se ríe acá, le causamos gracia. Tenemos acá a Pablo. Me acuerdo de su Ford espectacular. Más tarde termino de ver el vivo. Hace frío y se va un poco el sol que nos queda. Guarden un pedazo de torta. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias por unirte. Como siempre, siempre te vemos en los videos, en los vivos, en los preestrenos. Así que no te preocupes, anda a disfrutar el poquito de sol que te queda y ya nos verás después en diferido. No te preocupes. Ignacio Ramos corrige. No recuerdo bien. Torrontés es de Cafayate, Ángel. Vale, de Cafayate, vale, perfecto. De Salta el Torrontés, ok. Ahí está BQP tirando también de argentinidad, que a mí se me patina un poquito también. Pues nos gustó mucho. A Ange, es que al diabético le tira también el dulce, como siempre, y me gustó mucho, me quedó marcado el Torrontés. Y a Ange le gustó un poquito menos porque le gustan los vinos así más ácidos, ¿no? Pero a mí me encantó, quiero ir ahí a donde nace, a la cuna del Torrontés. Acá tenemos a Pablo. Trato de estar siempre, pero en Argentina son las 17 un domingo. Lo sabemos, sí. Incluso acá son las 22, ahora mismo en Galicia. Fue la tierra media que intentamos encontrar entre ambos continentes. Intentamos rediseñarla ahora en algún momento y creemos que es la mejor para intentar agarrar las dos, porque si no es muy tarde aquí. Sí. Ahora estamos de fiesta, pero en un horario, en un día normal, que mañana se trabaje. Un domingo más tarde que esto, pues ya no... Sí, de que de hecho mañana mucha gente trabaja igual. Sí. Si lo pusiésemos más tarde, ya no agarramos a los de acá. Me quedé con Pablo que se iba a dar una vueltita. Me dijeron que el Torrontés anda por aquí, por Salta, por Cafayate, y que a mí me gustaba porque soy diabético y voy a contracorriente de la salud. Sí. No hagan lo que hago yo. Pero ya vendrá el deporte, de verdad que seguimos... prometiéndonos a nosotros mismos que vamos a hacer más deporte en las etapas que se vienen. Por eso también queremos bajar a un video, no es bajar, es remodelar y temporalmente, a un video por semana para meterle pila a otras cosas que todavía no pudimos y aprovechar este salto a Europa para marcar un punto de inflexión, ¿por qué no? Y el deporte es uno de ellos, una de las facetas que queremos mejorar. Mejorar o implementar. Sí, incluso hay gimnasios que son cadena nacional
y podemos ir saltando de gimnasio en gimnasio Sí. por provincias. Vamos a mirar cosas de esas también, ¿no? Estaría bien, la verdad. Sí, hay que cuidar un poco la salud, que ya me hice el boludo Hay que cuidar bastante. un poquito la salud, pero ahora nos vamos a comer un pedacito de esta tarta. Hay que cuidar un poquito la salud. Así que nada, voy a meterle por acá otra cancioncita antes de que se me pire el... Dale ahí. Ahí va. Bueno, no se va a pues escuchar, nada, creo. no importa. Bueno, voy a encender las velas. Aguanta así. ¿Cómo es esto? Este es el soplete que tiene mi hermano. No fuma, no sé por qué tiene esta locura. ¿Misma? Sí, tiene un soplete el animal. Ahí va. Ahí está. Un 2. ¿Cómo costó ese 2, Costó llegar, costó 19 meses para llegar a 20.000. ¿Creen que fue mucho o poco? Uy, no se apaga. Costó trabajo, pero estamos muy felices de donde llegamos, sin mirar las vistas. Bueno, las miramos un poco, obviamente, porque es lo único de ingreso que tenemos, pero... Vamos a hacer tipo pose para hacer una captura de... ¿Sacamos una foto? A ver, va. Sí. Buenísimo. Esa la subiremos y los que estuvieron acá entenderán cuándo fue. Así que, nada, esto es una comunidad muy sana que se está creando y que sigue para muchos más 20.000. O sea que vamos a intentar, ¿por qué no mirar esa placa de 100.000? ¿Por qué no? Algún día. Algún día llegará. Sí, no es el objetivo principal de este canal, la placa ni nada, ni Alaska solo. Es simplemente movernos libremente por el mundo y compartirlo con ustedes. Así que estamos muy felices de la comunidad tan sana que se está creando, copadísima, que independientemente de las vistas, nos dejan sus comentarios, sus me gustas, nos comparten en sus propios Instagrams y nos hacen ayudar a crecer y disfrutan viajando con nosotros. Así que, nada, esto de ustedes, nuestro y de toda la comunidad. Así que vamos por más. Vamos, 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3, vamos cualquier cosa. 3, 2, 1. ¡Bien! Para que salta el anuncio, me cago en los... Ahí está, bien. Estaba saltando un anuncio. Voy a cortar un cachito de esto. Vamos a mostrarle bien. Voy a sacar las velas y le quiero mostrar bien a la gente el símbolo gallego. ¿Esto es símbolo gallego? Compostelano. Sí, compostelano, ¿no? ¿Ahí lo ven? Mira qué bonito. Siempre esta tarta tiene este símbolo. Ahí va. Pero es la tarta de Santiago. Es la tarta de Santiago. Ahí está. Vamos a cortar un trocito. ¿Quién quiere uno? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Preparen el mate. A ver, vamos. Mirá, Fofo, tu amiga, nuestra amiga. Fair play, lads. Congratulations, Fofo. Fofo. Thank you so much. Thank you so much. We miss you, guys. Uy, se me rompió un poquito. Opa. Esto tiene como almendra. Sí. Esto va bien con un cafecito, con un mate, con lo que quieras. Es una torta seca y se come así a cachos. No es torta de cuchara. Y está muy buena. Así que si les metimos ganas, prepárense el mate, agárrense lo que tengan a mano y festejen con nosotros que hay mucho más Plan Pangea por delante. Con ustedes, por Argentina, por el mundo y por donde caiga. Así que, nada, acá estamos. Vamos a seguir un ratito más, pero ya picaba el bagre un poco también, ¿por qué no? No vamos a cenar hoy con esto ya, ¿no? Bueno. Esta es la cena. Yo acabo de ir a por un cuchillo y creo que tu papá está con las pizzas, ¿eh? Está con las pizzas. Hoy hizo mi papá pizza. Además, unas pizzas buenísimas. Le pone, como buen argentino, una carretilla de queso. Sí. Y nos gusta mucho. No nos vamos todavía, no se vayan. Estamos cómodos acá, la verdad. Después tenemos fiesta. Nos vamos a ir. Alguien puso por ahí, Maneiro puso por ahí si íbamos a hacer un directo en el combate naval. Porque resulta que hoy está en las últimas semanas las fiestas de San Roque. Acaban hoy, de hecho. Y hacen un combate naval con fuegos artificiales, como una batalla entre un castillo, un barco, muy bonito, en la playa. Y van a tirar muchos fuegos artificiales. Como acaba de ser la boda antes de ayer, y ayer estábamos medio moribundos con el desgaste, hoy no estamos para grabar. Pero si buscan combate naval
Vila García. De hecho, lo voy a escribir por acá, por si alguien quiere chusmear a dónde vamos ahora. Combate. Verán que hay muchos fuegos artificiales y la gente va a la playa y es muy lindo. Combate Naval 2024. Vila García de Arousa. Ahí andamos. Y para todos los que estaban preguntando, sí, grabaremos cositas acá, se vienen cositas. Y esperamos que con este punto de inflexión que agarramos esta semana, que remodelamos a un vídeo por semana, volveremos más activos en Instagram, estaremos también más por la comunidad, volverán, que nunca se fueron, pero el domingo que viene tendremos preestreno en vivo. Para todos los nuevos que sepan que siempre hacemos un vivo de preestreno los domingos, calentando motores solo media horita, no como este que es especial de celebración, sino que nos metemos media hora antes del vivo, a las 15:30, a charlar del vídeo anterior y del vídeo que se viene ahí. Y nos metemos ganas entre todos de lo que se viene y lo vemos juntos ahí. Así que este domingo se viene preestreno Pangea. Con vídeos de Galicia. Con vídeo de Galicia. Tenemos algunos vídeos de Galicia. Nosotros ya volveremos a Mendoza dentro de poquito. Pero vamos a dejar algunos grabados aquí porque queremos enseñaros un poquito más de esto. Claro. Y después, bueno, el plan, pues eso, acabar de recorrer esos puntos que nos quedan de Mendoza e ir pensando hacia dónde vamos. Que de verdad que no lo sabemos, no lo tenemos claro, si no, pues lo diríamos. Es completamente honesto. Sí, así que nada, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, vayan dejando por acá. Voy a finalizar la encuesta. Está más que claro que con 43 votos, 58 votos, perdón, los vídeos entre 20 y 30 minutos gustan al 53% de la comunidad, de 30 para arriba 28% y entre 15 y 20 16%. Edu, la sugerencia quedó de último lugar, pero entendemos a lo que te referís. Lo entendemos. Así que yo creo que va a haber un variadito. Intentaremos no aburrir. Sabemos que había algún video como el del avión. Cuando vinimos para acá se quedó en 42 minutos. Pero no había manera de bajar eso. Si quieren le mostramos menos, pero yo creo que es peor. Esa fue la realidad. Esos fueron los últimos días por Mendoza. Aprovechamos el trayecto para la capital de Mendoza para disfrutarla. Fuimos y vimos el lago vi el lago del Parque San Martín por primera vez, que estuvo espectacular. Hicimos un montón de cosas y te queda el video en 42, sí, que no es el target, pero quedó así. Así que, pero intentaremos bajarle un poquito para no aburrir y encontrar el equilibrio, ¿vale? Así que... Bueno, voy a acabar de leer por aquí. Está buena. Hola chicos, dice Mirilu, me volví a enamorar de mi hermosa Mendoza gracias a ustedes. Visitas hermosas con una mirada completa de todos los lugares, bellísimo, sigo viajando con ustedes. Muchas gracias, Mirilu. Nos alegra que te gusten los videos. Dice Susana que solo nos falta que le alcancemos la torta. ¿La vieron, no? También Daniel Saboredo nos saluda. Felicitaciones, dice Augusto, qué buena esa torta. Muchas gracias, Augusto, Daniel, todos. Fair play, let's congratulations. Sí, Fofo. Bueno, son las 10:15 de la noche. Llevamos 1 horita y cuarto de directo. Yo creo que vamos a ir cerrando. Puede ser, ¿no? ¿Qué tal les pareció? ¿Tenían ganas de hablar con nosotros? Hacía ya 2 o 3 semanas que no nos conectábamos en vivo. Y nos gustó un montón. Preparamos realmente una estructura de lo que no queremos saltarnos, de hablar, pero después lo dejamos ir porque sabemos que hay un feedback con la comunidad espectacular, sí, que ustedes nos van a tirar de la lengua, no hace falta, este fue totalmente transparente, a veces preparamos más, a veces menos, porque también tiene su encanto venir y sorprendernos con los comentarios de ustedes. Exacto. Nada, nosotros vamos a quedar un ratito más, vamos a darle a la torta un poquito y en 1 horita y pico nos vamos a la fiesta. Exacto. A las 11:30 de la noche para cerrar las fiestas de aquí. ¿Qué te parece si subimos algún videito a Instagram? Estaría bien. Vamos a subir, no sé si están pendientes, Facebook o Instagram. La story va a estar en los dos.
de los fuegos artificiales que nos vamos a ver ahora. Sí. Para que estén conectados con nosotros casi en tiempo real. Nos vamos de aquí y ¡pum! Van a tener unos videitos lindos de los fuegos artificiales. Iba a decir que nos saltamos a algunas cosillas en el Instagram, no sé si nos siguen en Instagram, porque la verdad estuvimos muy liados estos días. Es normal. Y no pudimos actualizar mucho el Instagram. Tenemos algunas cosillas aún pendientes que mostraros de lo que fue los últimos no, porque vamos a volver, sino los últimos días antes del vuelo, allí por Mendoza. Pero bueno, podemos hacer un resumen en los siguientes días. Apuntando al pasado. Y ahora volver a estar al día, ¿no? Con las historias de Instagram y ir mostrándoos un poquito más de lo que se ven en los vídeos de aquí, de esta zona de Vilagarcía. Sí, volver a conectarnos después de toda esta locura. Eso es. Estabas por aquí. Había visto Totti. El del Fitzroy, Argentina campeón y Pipa son mis vídeos favoritos. Qué lindo, mira. Bueno, el de Pipa fue nuestro vídeo favorito por mucho tiempo. Sí. Pero ahora hay tantos, a mí me están gustando muchos. Me gustó muchísimo la del Cañón de Atuel porque sé honestamente que nos sorprendió y no nos esperábamos eso. Me gustó un montón Fitzroy. Todos los del Chaltén, todos, pero es que sin exagerar, todos los del Chaltén me gustaron muchísimo. Después es que fue la verdad increíble. Es que los trekkings estuvieron espectacular. Incluso en la vila, o sea, ahí en el pueblito del Chaltén, con gente local. El amanecer con Mariano ahí, en ese caminito, fue espectacular. Después le tengo mucho cariño al de los glaciares, del Calafate. Sí. De todo. La verdad es que tengo ahora muchos favoritos. Ushuaia tengo varios favoritos. La Laguna Esmeralda me encantó. Nuestro primer... A lo mejor ahora que hacemos los 2 años en ruta, podemos hacer un top de vídeos. Top o algo Argentina. Así. Sí, o un resumen, o de top Argentina. Tenemos que pensar a ver qué tipo de vídeo vamos a hacer para celebrarlo, porque nos queda pues un mesecito para cumplir. El 16 de septiembre va a hacer 2 años que empezamos a viajar. Ya voló, ¿eh? De verdad que voló. 2 años. Y los países que tuvimos, o sea, hicimos casi todo el este de Sudamérica. Exacto. Después vienen muchísimos más países por ahí, pero veremos qué pasa. Bueno, Anse, que te mejores pronto, dice Alicia. Tiene el ojo fatal. A ver cómo va esto, vaya de mal en peor. No lo tenés muy rojo. No, pero aún así va a haber que ir al centro de salud a echarle un vistazo. Sí, a que le hagan un lavado profesional. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ir cerrando el directo. La verdad, 1000 gracias por bancarnos, por ayudarnos a conseguir este reto de los 20.000 suscriptores, por seguir apoyando los vídeos. 20.000. Bueno, 20.000. 20.000. ¿Está bien? No está bien. No está bien. Bueno, me da igual. 20.000. Muchísimas gracias. A ver ahí, ¿qué pasó? No, tienes que ponerlo... Bueno, da igual, somos un poco inútiles. Me ha quedado tarado, no, la clavé. Vale. Muchas gracias por estos 20.000. De verdad que nos lo dicen algunas veces muchos suscriptores en los comentarios. Nos dicen que está bueno, se hablan entre ustedes. La verdad es que hay mucha buena vibra, ¿no? Hay buena energía en la comunidad y hay cero hate. La verdad es que... Nos gusta mucho cómo les gusta cómo viajamos, cómo vivimos simplemente, porque a veces no es solo viajar, es viajar. Cómo nos apoyan. Es como viajar. Sí, recibimos todo el apoyo que nos dan. Muchísimas gracias y nada, nos vemos el domingo que viene. El domingo que viene con un preestreno y con vivo. Un nuevo vídeo. Y por supuesto, para el día a día tenemos las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y iremos dejando algún post también aquí por la comunidad de YouTube durante la semana, por supuesto. Eso es, chequeen de vez en cuando la comunidad y activen las notificaciones. Así que nada, muchísimas gracias. Si le dan a me gusta las cosas, comentarios debajo del vídeo. Si comparten el canal en sus redes sociales, en su Facebook, ponen el link de nuestro canal o incluso en el Instagram, en cualquier lado, todo apoya y de verdad se vienen los... ¿Quién marcó? ¿35.000 suscriptores querían celebrar? Sí. Quieren fiesta todo el tiempo, ¿eh? Quieren fiesta todo el tiempo. Así que a por mucho más juntos. Un abrazo grande. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao.